Estimados, espero que se encuentren muy bien. A continuación les voy a dejar la grabación de la clase que debido a problemas de conectividad no se pudo llevar a cabo. Ahí vamos a comenzar a trabajar en la actividad número 4, que es de logaritmos y exponenciales. Y se nos pide, en este caso, expresar una relación logarítmica o como potencia de estas expresiones. Para ello, lo primero que tenemos que identificar es que cuando nosotros trabajamos con un logaritmo, por ejemplo, el logaritmo en base a de argumento b va a ser igual a c. Esto nosotros lo podemos transformar a una potencia en donde tenemos la base elevado al resultado va a ser igual al argumento. Por ende, en este caso, la letra A, como está trabajándose desde las potencias, la potencia lo tenemos que llevar a los logaritmos. ¿Cómo nos quedaría esto? Sería el logaritmo, la base sería el 3, que es la base de la potencia, entonces se mantiene. Lo que antes era el resultado, si nos fijamos acá, el resultado pasa a ser el argumento, por ende aquí el argumento sería 5, y eso debiese ser igual a x. Entonces la base, el 3, elevado al resultado, que es la x, nos tiene que dar el argumento. De esa forma lo vamos a expresar como logaritmo. En este caso no se nos está pidiendo que resolvamos esta expresión, sino que directamente identifiquemos o como logaritmo o como potencia. Esa sería la letra A. En el caso de la letra B, también está expresado como potencia, por ende lo tenemos que llevar a logaritmos. Esto nos quedaría el logaritmo de base A se mantiene la base de la potencia, el argumento sería el resultado, por ende el b, y esto nos quedaría igual a n, a lo que se elevó entonces en la potencia. Ya en la C y D nos encontramos con expresiones que están como en logaritmos, o sea, está esta primera parte, desde aquí lo tenemos que llevar a una potencia. Para eso, la base, que en este caso sería el 2, se eleva al resultado, que sería C, y eso nos tiene que dar igual al argumento, que es 5. De esa forma nos quedaría la letra C. Y la letra D, igual, mantenemos la base, que en este caso la base sería A más 3. Como es más de un término, lo vamos a dejar en paréntesis. Eso se eleva al resultado y nos quedaría igual al argumento. De esa forma lo trabajamos ya sea como logaritmos o como potencias. Luego ya pasamos a calcular el valor numérico de esa expresión. Si nos fijamos acá, esto es una multiplicación de dos términos, dos raíces, pero seguimos manteniéndolos dentro del logaritmo. Por ende, aquí nos quedaría el logaritmo. Como estamos trabajando con multiplicación de raíces de igual índice, ambas son raíces cuadradas, lo podríamos dejar todo dentro de una misma raíz, en donde va a quedar multiplicando el 12 más 2 y su raíz, y eso va a multiplicarse por 12 menos 2 y la raíz. Ahí sí. Ahí, lo vamos a dejar así. ¿Qué nos va a quedar? Si nos fijamos dentro de esta multiplicación, estamos teniendo los mismos términos exactamente, pero en uno sumando y en el otro restando. Por ende, esto sería trabajar con la suma por su diferencia. ¿Qué implica eso? Si nosotros tenemos un término A más un término B y lo multiplicamos por una menos B, esto al desarrollarlo nos queda el primer término al cuadrado menos el segundo término también al cuadrado. ¿Qué va a ocurrir en este caso? El primer término va a ser 12 y el segundo término sería 2 raíz de 11. Por ende, al desarrollarlo, nos quedaría igual dentro de una raíz el primer término
al cuadrado menos el segundo término también al cuadrado. En este caso queda de manera completa. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos a desarrollar el logaritmo. Seguimos manteniendo la raíz. 12 al cuadrado, eso es 144. Menos, y aquí tenemos que tener cuidado porque tanto el número que está fuera de la raíz como la raíz quedan elevada a 2. Por ende, 2 elevado a 2 sería 4, que se va a multiplicar por la raíz al cuadrado, que en ese caso la raíz y la potencia se anulan, por ende queda solo el argumento. Eso quedaría dentro de la raíz. Seguimos desarrollando. Nos quedaría entonces acá, mantenemos el 144 y multiplicamos 4 por 11 que nos daría 44. Al efectuar la resta, nos va a quedar que esto es el logaritmo de argumento raíz de 100. Y en este caso, el 100 tiene raíz exacta que va a corresponder a 10. Esto es el logaritmo entonces y dentro de su argumento sería 10. ¿Qué tenemos que tener en consideración ahora? Cuando un logaritmo no aparece especificada o de manera explícita su base, se asume que es 10. Por lo tanto, si lo trabajamos ahora como una potencia, lo que nosotros estamos diciendo es el 10 elevado a ¿cuánto nos da 10? En otros términos, esto es lo mismo que decir que esto sería como resultado 1. Además, por propiedad, cuando tenemos que la base y el argumento son iguales, inmediatamente el resultado es 1. Este sería entonces el resultado de este ejercicio. Pasemos acá. Se nos pide resolver en este caso las siguientes ecuaciones exponenciales. Como estamos trabajando con logaritmos, su inversa es la potencia. Por ende, ahí vamos a tener que aplicarla para desarrollar esta expresión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, por propiedad, cuando nosotros tenemos un logaritmo de base A, argumento B, y eso está elevado a una potencia, esa potencia pasa adelante multiplicando n por el logaritmo en base A de argumento B. ¿Qué vamos a tener que hacer? Si nos fijamos aquí, como hay un número adelante, podemos utilizar la propiedad a la inversa, dejarlo como exponente, es decir, desde ese lado vamos a llegar a lo anterior. Esto nos quedaría el logaritmo, mantenemos la base 6 de 2x menos 1, y eso nos quedaría elevado a 2. Y lo mismo podemos hacer al otro lado. Esto sería menos el logaritmo en base 6, me falta ahí la base, ahí sí, de x más 3, y esto elevado a 2. Esto va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? O podemos empezar a trabajar con la misma expresión, como se están logaritmos de base 6, restando, lo podemos convertir en una división, o podemos dejar a cada lado de la igualdad cada uno de los logaritmos, es decir, esto sería el logaritmo en base 6 de 2x menos 1 igual a el logaritmo en base 6 de x más 3 y eso al cuadrado. Como estaba negativo un lado, pasó positivo hacia el otro. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Que podemos anular los logaritmos siempre y cuando esté uno a cada lado de la igualdad y que sea de la misma base. Y así, agregados, nos queda directamente su argumento. Es decir, aquí nos va a quedar 2x menos 1 al cuadrado igual a x más 3 y también al cuadrado. Y ahí lo podríamos desarrollar por el cuadrado del binomio.
si tenemos un a más b y eso está al cuadrado, la forma de resolverlo es el primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre si se estuviesen restando estos términos? O sea, a menos b y eso al cuadrado, nos queda el primer término al cuadrado menos el segundo término, o sea, el doble del primero por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Es decir, lo único que cambiaría es ese signo. Para desarrollar eso nos quedaría el primer término, que es 2x, nos quedaría elevado a 2. En este caso, como es menos, sería menos el doble del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Esto sería la resolución de la primera parte. Esto va a ser igual. Y lo mismo, el primer término al cuadrado más el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Aquí esta 2 está elevando la potencia, tanto el número como la incógnita. Por ende nos quedaría 2 elevado a 2, eso es 4. X elevado a 2 nos va a quedar como x cuadrado. Mantenemos el signo. Primero multiplicamos los aspectos numéricos. 2 por 2 es 4 y 4 por 1 sigue siendo 4 y mantenemos la incógnita. Más 1 al cuadrado, que eso va a ser 1. Igual, x elevado a 2, que nos va a quedar x cuadrado, más, aquí sería 2 por 3, que es 6, y mantenemos la x, más 3 al cuadrado, que eso sería 9. En este caso nos va a quedar una ecuación cuadrática, por ende podemos dejar todos los términos a un lado de la igualdad para que quede igual a 0 y desde ahí seguimos desarrollando. Es decir, 4x cuadrado menos 4x más 1 menos x cuadrado menos 6x y menos 9 y eso sería igual a 0. Al agrupar los términos, 4x cuadrado menos x cuadrado nos va a quedar 3x cuadrado menos 4x menos 6x sería menos 10x y 1 menos 9 nos quedaría menos 8, igual a 0. Ahí tendríamos que desarrollarlo bajo la forma de la ecuación cuadrática, que en este caso lo voy a dejar hasta aquí porque la ecuación cuadrática la vamos a ver más adelante. Pero desde aquí podríamos desarrollarlo ya sea o por fórmula general o por factorización, que son aspectos que los vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, lo voy a dejar solo hasta ahí. Voy a seguir bajando. Aquí si nos fijamos es algo muy semejante, en donde la idea siempre es dejar los logaritmos a cada lado de la igualdad. Por ende, como aquí esto está en el denominador, hacia el otro lado va a pasar multiplicando. Nos quedaría el logaritmo de argumento 16 menos x cuadrado igual a 2 por el logaritmo de 3x menos 4. Igual que vimos en el ejercicio anterior, aquí como hay un número que está multiplicando hacia el otro lado, pasaría en la potencia. Es decir, el logaritmo de 16 menos x cuadrado igual, aquí mantenemos el logaritmo, argumento 13x menos 4, y todo eso queda elevado a 2. Como nos quedó un logaritmo a cada lado de la igualdad, se anula y trabajamos solamente con su argumento. 16 menos x cuadrado igual a 3x menos 4 y eso queda elevado a 2. Aquí directamente nos va a quedar 16 menos x cuadrado igual, y ahí tendríamos que desarrollarlo por el cuadrado del binomio. Es decir, el primer término
al cuadrado menos el doble del primer término por el segundo, más el segundo término también al cuadrado. Esto nos quedaría 16 menos x cuadrado igual 9x cuadrado menos 2 por 3 es 6 y 6 por 4, 24. X más 16. Si nos fijamos, nuevamente nos queda como ecuación cuadrática, así que dejamos todos los términos a un lado de la igualdad. Para que me quede positiva el x cuadrado, lo voy a dejar aquí al 0. Aquí sería 9x cuadrado menos 24x más 16 menos 16 y más x cuadrado. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que podemos eliminar los 16 y nos va a quedar que 0 es igual a 9x cuadrado menos 24x y más x cuadrado. Entonces aquí los voy a agrupar al tiro. ¿Sí? Y aquí en vez de 9 nos quedaría 10. Y lo mismo, ahí como estamos trabajando con una expresión cuadrática, lo vamos a dejar tal cual para cuando pasemos la ecuación cuadrática y lo vamos a poder retomar. De hecho, ahí podríamos resolver estos ejercicios. Veamos lo siguiente. En este ejercicio se nos pide encontrar el valor de x que satisface la siguiente ecuación, que también incluye el logaritmo, pero también trabaja con exponencial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Tenemos que dejar un logaritmo a cada lado de la igualdad, por ende. A este lado, como se están sumando y restando distintos logaritmos, pero con la misma base, los podemos agrupar en uno solo. Si están sumándose, sus argumentos van a quedar multiplicando, y si está restando, su argumento va a quedar dividiendo. Es decir, esto nos quedaría como el logaritmo de 2x, como aquí está sumándose, el argumento se va a multiplicar por 2 elevado a x más 1, y eso dividido, dado que está restándose, en ese argumento. 2 elevado a x más 2. Y eso va a ser igual al logaritmo de la raíz de 64, que como es exacta podemos dejarlo el tiro como 8. Nos quedaría el logaritmo, como acá tenemos potencias de igual base, mantenemos la base y vamos a sumar los exponentes. Como es x más 1, nos quedaría 2x más 1, y eso dividido 2 elevado a x más 2. Como aquí estamos trabajando con potencias de base 2, el 8 también lo voy a dejar en la misma potencia, en la misma base. Esto nos quedaría como 2 elevado a 3. ¿Qué hacemos ahora? Aquí estamos trabajando con potencias de igual base que se están dividiendo. Por ende, sus exponentes se van a restar. Al 2x más 1, que es el exponente del numerador, se le va a restar el exponente del denominador, x más 2. Aquí tenemos que tener ojo porque como hay un menos, nos va a alterar los signos de los dos valores. Esto nos quedaría como 2x más 1 menos x y menos 2. 2x menos x nos va a quedar en x. 1 menos 2 sería menos 1. Por ende, aquí va a quedar el logaritmo. El argumento va a ser 2 elevado a x menos 1. Y eso va a ser igual al logaritmo 2 elevado a 3. Como tenemos un logaritmo a cada lado, los podemos anular. Y además son de la misma base, recordemos que serían de base 10.
Y aquí nos va a quedar 2 elevado a x menos 1 igual a 2 elevado a 3. ¿Qué vamos a hacer acá? Al igual que los logaritmos, cuando dejamos uno a cada lado de la igualdad, los podemos anular. Cuando trabajamos con una potencia, con una ecuación exponencial, podemos anular a cada lado de la igualdad las potencias que sean de la misma base. Por ende, aquí podemos anular los dos y trabajamos solamente con sus exponentes, es decir, x menos 1 igual a 3. Y ahí al despejar la x nos va a quedar 3 más 1. Es decir, el valor de la x es igual a 4. De esa forma nos quedaría este ejercicio. Vayamos con el siguiente. Aquí ya empezamos a trabajar con productos notables, con factorización y simplificación de distintas expresiones. ¿Qué vamos a tener que hacer? En primer lugar, como se están multiplicando todos los valores y al ser fracciones, la multiplicación es hacia el lado. Por ende, vamos a multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. La idea es que al trabajar algebraicamente con ese lado podamos llegar a la igualdad. Por ende, vamos a trabajar con una fracción. Ahí vemos si es que la tenemos que achicar o no. En este caso, a más b no lo podemos factorizar ni simplificar más. Lo vamos a dejar tal cual. El a por b o el ab tampoco lo podemos factorizar más, por ende lo vamos a dejar así, ab. Pero aquí, tal como les había mostrado anteriormente, ya nos empieza a quedar una forma de una expresión cuadrática. Recordemos que cuando teníamos a menos b al cuadrado, esto nos quedó como el primer término al cuadrado menos el doble del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Que si nos fijamos, esto es lo que estamos representando acá. Esto se puede escribir también como a menos b por a menos b, para que así sea más sencillo después ir simplificando. Entonces aquí nos va a quedar a menos b por a menos b. En la parte de abajo, si nos fijamos acá, tenemos cada uno de los términos al cuadrado y se están restando entre sí. Eso es una suma por su diferencia. Cuando nos quedaba a más b por a menos b, esto corresponde al primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, es decir, lo que teníamos acá. Por ende, lo podemos representar como esos dos factores. A más b por a menos b. Aquí no podemos simplificar nada más, así que va a quedar multiplicando por a más b. Y lo mismo acá, no podemos simplificar nada más, entonces quedaría multiplicando por 3ab. Y esto debe ser igual a 1/3 de a menos b dividido por a más b. Aquí empezamos a simplificar aquellos términos que sean igual tanto en el numerador como en el denominador. Por ejemplo, podríamos eliminar a más b con a más b. Podríamos eliminar a menos b con a menos b. Y a su vez, podríamos simplificar a b con SB. ¿Qué nos está quedando? Si nos fijamos en la parte de arriba, nos queda a menos b, en la parte de abajo nos quedó 3 y también a más b. Y tenemos que llegar a la igualdad de 1/3 por a menos b dividido en a más b.
Como aquí el 3 está en el denominador, esto perfectamente lo podemos dejar como un tercio, que se va a multiplicar, sacando esto, ahí sí, por en el numerador a menos b y en el denominador a más b. Por ende, cumplimos la igualdad por medio de factorización y simplificación. Aquí quedaría listo este ejercicio. Vayamos al siguiente. En este caso, queremos ir simplificando al máximo estas distintas expresiones. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Empezar a resolver esa parte y después agruparla con lo que tenemos acá. En este caso, si nos fijamos, aquí tenemos un término al cuadrado menos 1. El 1 también podría estar al cuadrado, para que así cada uno de los términos esté al cuadrado, dado que 1 al cuadrado sigue siendo 1. Pero ¿para qué podríamos hacer eso? Para que así podamos identificar que esto es lo mismo que decir x más 1 por x menos 1. Dejarlo como una suma por su diferencia. En donde, para poder restar esta parte, vamos a tener que trabajar con el mínimo común múltiplo. Entonces vamos haciendo la primera parte. El mínimo común múltiplo entre x más 1 y x más 1 por x menos 1 sería la que contempla todas las expresiones, todos los denominadores, que en este caso sería x más 1 por x menos 1. Al igual que cuando trabajábamos con suma o resta de fracciones numéricas, después veíamos el denominador por cuánto hay que multiplicarlo para llegar al mínimo común múltiplo. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Lo otro que podemos analizar es, como ya tenemos aquí el x más 1, que ya está contenido acá, se tiene que multiplicar por lo que falte. Es decir, el x, que es su numerador, se va a tener que multiplicar por x menos 1. Menos. En este caso, ese denominador contiene a los dos términos del mínimo común múltiplo. Entonces, el x cuadrado simplemente se va a multiplicar por 1. Eso nos quedaría en la primera parte. Pero esto está dividido, a su vez, por otra expresión. Ese 1, como es un número entero, podemos hacer que esté dividido por 1. Y ahí podríamos perfectamente aplicar la multiplicación de los denominadores y arriba multiplicar cruzado. ¿Cómo nos quedaría esto? La multiplicación de 1 por x menos 1 nos va a quedar x menos 1. Arriba multiplicamos cruzado, 1 por x menos 1 más 1 por 1. Y aquí seguimos manteniendo el x dividido por x más 1. Empezamos a desarrollar las multiplicaciones. X por x nos quedaría x al cuadrado. Después x por menos 1 nos va a quedar en menos x. Y después acá nos va a quedar menos x cuadrado por 1, que sería menos x cuadrado. Dividido, mantenemos los dos términos del denominador. Después tenemos la fracción principal. Y multiplicamos también, nos quedaría x menos 1 más 1 por 1, que es 1, dividido en x menos 1. Y aquí le restamos x dividido por x más 1. Como aquí tenemos una fracción doble, vamos a tener que multiplicar los extremos y los medios. Y además, si nos fijamos, aquí se nos van a anular las x al cuadrado y en la parte de abajo se nos van a anular los 1.
Por ende, el menos x lo vamos a tener que multiplicar por el otro extremo, es decir, tomamos esto y lo multiplicamos acá por x menos 1 y luego multiplicamos los medios, es decir, lo que nos quedó de esos dos partes, dividido por x, que se va a multiplicar por x más 1 y por x menos 1. Esto menos x partido por x más 1. Podemos simplificar en la primera parte y nos quedaría, se nos van los x menos 1 y también se nos van los x, que nos estaría quedando menos x, perdón, menos 1 en la parte de arriba y en la parte de abajo nos quedaría x más 1 menos x dividido por x más 1, que como son igual denominador, mantenemos el denominador y sumamos o restamos los numeradores según corresponda. Nos quedaría menos 1 menos x. ¿Qué es lo que podríamos hacer ahí? Podríamos factorizar por menos 1 la parte de arriba, porque así nos van a cambiar los signos. Directamente nos va a quedar x más 1. Como en la parte de abajo también tenemos x más 1, podemos simplificar de manera completa x más 1 y x más 1 para que así lleguemos al resultado que corresponde a menos 1. Ese es el resultado en este ejercicio. Veamos el siguiente. También se nos pide por medio de factorización de productos notables, simplificar y factorizar a la vez, encontremos la expresión más simplificada posible. ¿Qué podemos ir haciendo? En la primera parte, en el primer paréntesis, podríamos en la parte de arriba simplificar por 2. ¿Qué nos va a quedar? El x cuadrado, 12x dividido por 2 nos quedaría 6x, menos y 32 dividido por 2 nos queda 16. Si vemos al tiro su denominador, esto lo voy a dejar como una fracción completa, dado que se están multiplicando entre sí. También podría simplificar por 2. Y el 2x dividido por 2 me va a quedar en x. 8 dividido por 2 va a ser 4. Desde ya, ahí podríamos eliminar los dos. Y luego, esto va a quedar multiplicando por esa expresión. Si nos fijamos, aquí tenemos un x que está al cuadrado, y eso podríamos decir que es un 4 que está al cuadrado. Y como se están restando, va a corresponder a una suma por su diferencia. Nos quedaría x más 4 por x menos 4. Y si nos fijamos, ahí también podríamos simplificar lo de x menos 4. Y después en la raíz, está multiplicándose entonces por otra raíz acá, vamos a tener que desarrollar los cuadrados de binomio y luego restarlos entre sí. Como es el primer término, voy a hacer aquí para desarrollar la primera parte. El primer término, que es x al cuadrado, queda al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Esto es solo para el primer cuadrado. Ahí vamos a tener que extender esto. Menos. Y desarrollamos la segunda parte. El primer término al cuadrado, esto es x al cuadrado,
menos el primer término por el segundo, y eso multiplicado por 2, más el segundo término al cuadrado. Ahí terminamos la primera parte. Continuamos en la parte de abajo y vamos hasta aquí. ¿Qué es lo que va a quedar en ese caso? Vamos a tener que buscar dos números que al multiplicarse den 6, pero que al sumarse den 5. Y eso lo distribuimos en dos paréntesis. ¿Cómo nos quedaría eso? Como x más 3 por x más 2. Si los multiplicamos, 3 por 2 nos queda 6, y si los sumamos, 3 más 2 nos queda 5. Si nosotros desarrollamos esta expresión, vamos a llegar a lo que tenemos acá. Luego vamos a multiplicar y tenemos que factorizar lo que tenemos ahí. Que en este caso también podríamos simplificar primero por 2, quedando x cuadrado menos 4x, y 64 dividido por 2 nos quedaría 32. Así. Seguimos desarrollando. Aquí también aplicamos factorización, buscamos dos números que al multiplicarse den menos 16, pero que al sumarse den menos 6. Como la multiplicación nos tiene que quedar negativa, eso ya nos está diciendo que los signos de los valores van a ser distintos, uno positivo y otro negativo. Esto nos quedaría como x menos 8 y x más 2. ¿Por qué? Como la suma nos tiene que dar negativa, entonces el mayor número es el negativo. Seguimos manteniendo el x más 4. El x menos 4 lo habíamos simplificado ya, así que no lo volvemos a contabilizar. Y vamos desarrollando lo que está dentro de la raíz. X al cuadrado, como es potencia de una potencia, se multiplican los exponentes, por ende nos va a quedar x elevado a 4 más 2x cuadrado más 1. Aquí tenemos que tener en consideración que todos los signos se van a cambiar porque hay un menos adelante. Por ende quedaría menos x a la cuarta. Aquí que sería menos 2x cuadrado, con el menos de afuera nos va a quedar más 2x cuadrado y menos 1. Dividido por la parte de abajo mantenemos el x más 3, mantenemos el x más 2, mantenemos el 2 y aquí simplificamos. Buscamos ahora dos números que al multiplicarse den menos 32 y que sumados den menos 4. Igual el mayor tendría que ser negativo. Entonces aquí sería x menos 8 por x más 4. Menos 8 más 4 da menos 32 y si lo sumamos nos quedaría menos 4. Por ende, ahora vamos a poder simplificar los x menos 8. Podríamos simplificar también los x más 2. Podríamos simplificar también x más 4. Ahora, dentro de la raíz, si nos fijamos, vamos a poder eliminar, porque se nos haría 0 el x más 4 con el x menos, o sea, perdón, x a la cuarta con menos x a la cuarta, y también los 1, 1 menos 1. Entonces, en la parte de arriba nos va a quedar lo que está en raíz, que si nos fijamos nos queda 2x cuadrado más 2x cuadrado, es decir, 4x cuadrado. Y en la parte de abajo nos va a quedar 2 y el x más 3. Por ende, podríamos resolver la raíz. La raíz de 4 es 2 y la raíz de x cuadrado nos quedaría x. Esto está dividido
por 2 factor de x más 3. Por ende, ahí podríamos simplificar los dos, quedando x dividido en x más 3. Por ende, este sería ese resultado. Sigamos avanzando. Ya ahora pasamos a lo que son las ecuaciones. Vamos a ver en este caso las de primer grado y las de segundo grado las vamos a revisar en la próxima clase para que vayamos viendo así cualquier duda que pueda quedar de este tema. Cuando hablamos de ecuaciones de primer grado, lo que estamos trabajando es que el exponente de la incógnita, que por lo general es x, pero puede ser cualquier otra letra o cualquier otro símbolo, está elevado a 1. Y lo que tenemos que hacer es dejar todo lo que sea incógnita a un lado de la igualdad y lo que sea solo numérico al otro lado para empezar a despejar y que lleguemos entonces al valor de la incógnita. En este caso, como estamos trabajando con más de un paréntesis, empezamos a desarrollar desde los paréntesis más internos hacia afuera. Por ende, lo demás va quedando tal cual. Aquí nos quedaría el x, mantenemos el menos, paréntesis, 5 más 3x, menos, paréntesis, 5x, y ahí sacamos ese paréntesis considerando el signo exterior. Nos quedaría menos 6x, perdón, menos 6 y menos x. Ahí sí. Cerramos los paréntesis que habíamos utilizado, igual a menos 3. Empezamos a agrupar los términos semejantes, igual manteniendo todo lo demás tal cual. 5 más 3x menos paréntesis, y ahí podríamos agrupar 5x menos x, que nos quedaría 4x menos 6. Mantenemos lo demás, menos 3. Entonces ahora vamos a sacar ese paréntesis. Mantenemos 5 más 3x menos 4x, y menos por menos sería más 6, igual a menos 3. X menos. Agrupamos los términos semejantes, nos quedaría 5 más 6 y también 3x menos 4x. Así. Entonces eso va a ser igual a menos 3. Sacamos el paréntesis considerando los signos. Nos quedaría aquí negativo y aquí positivo. Y ahí podríamos agrupar x con x, 2x, y lo que sea numérico lo dejamos al otro lado de la igualdad, es decir, menos 3, y al otro lado pasaría como positivo el 11. Entonces aquí sería 2x igual menos 3 más 11, como son signos distintos se restan, pero se queda el signo del mayor. Y el 2, como está multiplicando, hacia el otro lado pasa dividiendo. 8 dividido 2 nos quedaría que x es igual a 4. De ahí tenemos entonces el resultado de esta ecuación. Veamos otro ejemplo. Aquí estamos trabajando con una expresión fraccionaria que también tenemos como decimal, por ende lo tenemos que dejar todo bajo la misma forma. ¿Qué vamos a hacer en primer lugar? El 0,2 lo vamos a transformar en fracción. Como es un decimal finito, escribimos el número completo y en este caso quedaría dividido por 10 porque hay un número después de la coma, hay un número decimal. Pero aquí podríamos simplificar por 2. 2 dividido 2, eso es 1, y 10 dividido 2 nos quedaría 5. Por ende, esto es ahí sí, 3x dividido por 5 más 2x dividido por 3 más un quinto, y eso va a ser igual a 0.
¿Qué es lo que vamos a tener que hacer ahora? Identificar cuál sería el mínimo común múltiplo entre 5 y 3. Como ambos son números primos, el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación entre ambos, es decir, 15. Y ahora, este número lo vamos a multiplicar por cada una de las expresiones de nuestra ecuación, quedando 15 por 3x dividido por 5, más 15 por 2x dividido por 3, más 15 por un quinto. Y eso va a ser igual a 15 por 0. O sea, el mínimo común múltiplo se multiplica por todas las expresiones o por todos los términos de la ecuación. ¿Por qué hacemos eso? Porque aquí vamos a poder simplificar. 15 dividido por 5, eso nos quedaría 3. Y eso se va a multiplicar por el numerador. Menos 15 dividido por 3, eso es 5. Y eso se va a multiplicar por 2x. Aquí era más. No, de hecho, era menos. Aquí yo me había equivocado anteriormente. Menos, menos y menos. Ahí sí. Más, y lo mismo, 15 dividido por 5, eso nos queda 3, que se va a multiplicar por 1. Igual, 15 por 0, que sería 0. Resolvemos la multiplicación. 3 por 3x nos quedaría 9x. 5 por 2, eso sería 10x. Más 3 igual a 0. Voy a mantener el 3 a ese lado de la igualdad, porque aquí me quedaría menos x, pero al pasarla hacia el otro lado de la igualdad va a quedar el x positiva. Ahí llegamos entonces al resultado de este ejercicio. Veamos el siguiente. Aquí estamos trabajando con expresiones fraccionarias también, que la idea es desarrollarlo y resolverlo con una ecuación de primer grado. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Primero podemos considerar que esa parte proviene de una suma por su diferencia. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que decir x más 2 por x menos 2. Porque tanto el x como el 4 provienen de números que estén al cuadrado. Por ende, aquí el mínimo común múltiplo va a ser algebraico, no solo numérico como el que habíamos visto anteriormente. Y como estamos trabajando con distintos factores, la idea es que el mínimo común múltiplo reúna a todos los factores de los denominadores. En este caso nos quedaría que el mínimo común múltiplo sería x más 2 por x menos 2. Y repetimos el mismo proceso que había hecho anteriormente. Vamos a multiplicar el mínimo común múltiplo por cada uno de los términos. Es decir, x más 2 por x menos 2, y eso se va a multiplicar por 1 partido por x más 2, menos x más 2 por x menos 2, que se va a multiplicar por 3 dividido por x menos 2. Y eso va a ser igual x más 2, x menos 2, que se va a multiplicar por 1 dividido por, y lo voy a dejar igual de manera factorizada, x más 2 y x menos 2. Si nos fijamos en la primera parte, aquí se nos van a anular los x más 2. Por ende, vamos a tener que multiplicar x menos 2 por 1. Menos. Aquí podemos simplificar los x menos 2. Entonces aquí sería el x más 2
por 3. Igual, y si nos fijamos en esta parte, vamos a poder simplificar los dos términos. Entonces, directamente nos va a quedar en 1. Multiplicamos término a término, aquí como estamos multiplicando por 1, nos va a quedar x menos 2. Y aquí estamos multiplicando por 3, pero hay un menos adelante. Por lo tanto, nos quedaría menos 3x y menos 6. Eso sería igual a 1. Dejamos todo lo que tenga x a un lado, lo que sea solo numérico al otro, pero podríamos agrupar aquí y nos quedaría menos 2x, menos 2 menos 6 sería menos 8, y eso sería igual a 1. Por ende, podemos dejarlo como menos 8 menos 1 igual a 2x para que quede positivo. Menos 8 menos 1 sería menos 9 igual a 2x. Como el 2 está multiplicando, hacia el otro lado pasa dividiendo. Y como no es exacto, lo dejamos tal cual en fracción. Siempre que un valor no sea exacto, lo vamos a dejar en fracción. Ahí tenemos entonces el resultado. Veamos este último ejercicio en donde estamos trabajando con un problema de enunciado. Nos dice que en cierto proyecto realizado por el municipio se gastó un cuarto en equipamiento, un quinto en propaganda, 7/20 en honorarios, quedando un remanente de 1.500.000 pesos para gastos varios. ¿Cuál era el monto inicial del proyecto? Y aquí lo que podemos hacer es ir trabajando con los mismos datos. Voy a decir que el total del proyecto o el monto inicial va a corresponder a X. Si nos fijamos, lo primero que nos dice es que en equipamiento se gastó un cuarto, pero es un cuarto del total del proyecto. Entonces, ese D se transforma en multiplicación. Luego nos dice que en propaganda se gastó un quinto, también un quinto del total. Luego en honorarios se gastó 7/20, 7/20 del total. Y que además quedó un remanente, que eso corresponde a 1.500.000. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Que al sumar todo esto, el resultado debiese ser el total. Por ende, X sería igual a un cuarto de X más un quinto de X más 7/20 de X más 1.500.000. Así. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Al igual que en los anteriores, vamos a tener que utilizar el mínimo común múltiplo, que en este caso, entre 4, 5 y 20 sería 20. Y eso se multiplica por cada una de las expresiones que estamos considerando acá. Por ende, nos quedaría 20 por X igual a 20 por un cuarto de X más 20 por un quinto de X más 20 por 7/20 de X más 20 por 1.500.000.
Ahí me faltó un 0 ahí. Ahí sí. ¿Cómo nos va a ir quedando esto? Sería 20x igual. 20 dividido en 4 sería 5. Eso se va a multiplicar por una x. 20 dividido 5 sería 4, que se va a multiplicar por una x. Si nos fijamos acá, podríamos simplificar los 20, por lo tanto nos quedaría más 7x, y 20 por 1.500.000, eso sería 30 millones. Así. Entonces vamos multiplicando, nos quedaría 20x igual a 5x más 4x más 7x y más 30 millones. Si sumamos acá, 5 más 4 es 9, y al sumarle 7 nos quedaría 16, que hacia el otro lado pasarían con el signo contrario, es decir, 20x menos 16x igual a 30 millones. 20 menos 16 sería 4x igual a 30 millones. Y el 4, como está multiplicando, hacia el otro lado pasa dividiendo. Y eso quiere decir que correspondería a 7.500.000. Siempre en las preguntas de enunciado tenemos que contextualizar nuestra respuesta. Por lo tanto, vamos a decir que el monto inicial del proyecto era de 7.500.000 pesos. Y ahí entonces tenemos este ejercicio. Lo que nos va a quedar para la próxima clase corresponde a lo que son ecuaciones de segundo grado, y ahí vamos a poder retomar lo que habíamos dejado pendiente de logaritmos. Pero en caso de cualquier duda, lo vamos a revisar en la siguiente clase, o me envían por correo cualquier comentario. Espero que estén muy bien, chiquillos, y nos vemos entonces en la próxima clase. Saludos.